Hola y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a meter en un conjunto de textos, bastante fascinantes y, la verdad, complejos. Vamos a hablar de mitos de civilizaciones perdidas, como Hiperbórea, la Atlántida, del supuesto origen de la raza aria, y cómo todo esto, bueno, según estas fuentes que tenemos, se conecta con la ideología y el esoterismo nazi. La base son extractos de un documento, La Atlántida y los Hiperbóreos. Comparte sobre la gran tradición hiperbórea y hasta de Hitler en este contexto. Ahora, ojo, es clave entender de dónde vienen estos escritos. Sí, total. No son textos históricos como los que uno estudia en la universidad, para nada. Claro. Mezclan mitología, interpretaciones esotéricas muy particulares. Y una visión de la historia que, bueno, es bastante revisionista, ¿no? Muy ligada al pensamiento nacionalsocialista. Exacto. Y nuestra tarea hoy es justamente examinar las ideas que presentan estos documentos. O sea, vamos a ver qué dicen ellos sobre Hiperbórea, sobre esas migraciones arias, las sociedades secretas como la Thule, qué significado le dan a ciertos símbolos, la influencia en Hitler. Pero es fundamental aclarar algo desde ya. Ajá. Estamos exponiendo lo que dicen las fuentes, tal cual. No estamos ni validando ni apoyando sus ideas, ni sus afirmaciones históricas o ideológicas. Simplemente, bueno, desglosamos el contenido. Perfecto, quedó clarísimo. Entonces empecemos. La idea central que parece recorrer todo esto es la existencia de una patria perdida en el Ártico. Thule o Hiperbórea, la llaman. Exacto, y que de ahí viene una humanidad original, los arios. Los textos pintan Hiperbórea como una tierra casi mágica en el Polo Norte, pero fíjate, con clima templado. Sí, suena raro, ¿no? Muy raro. Y dicen que era la cuna de los arios o arillas. Interpretan ese nombre como nacidos dos veces o iluminados. Incluso sugieren que había manuscritos tibetanos antiguos que guardaban esta memoria. Claro. Y la civilización de Hiperbórea, según ellos, incluía seres casi divinos, venidos de las estrellas y arios puros. Es como una mezcla de mitología con, no sé, ciencia ficción antigua. Totalmente. Y el mito de origen que presentan es, bueno, bastante peculiar. Hablan de una lucha cósmica ¿Entre quiénes? entre Jehová, al que llaman un dios material, y Lucifer, que sería el espiritual. Según esta historia, hubo una traición de unos traidores blancos y eso hizo que el espíritu divino quedara atrapado en la materia. Así nacieron los semidivinos. Ya veo. ¿Y Hiperbórea? De vidrio o piedra enorme. Y antes de irse a las estrellas, estos dioses dejaron el Graal. Ojo, no el Grial que conocemos. No. No, lo describen como la esmeralda que se cayó de la corona de Lucifer, un objeto para mantener ese vínculo espiritual. Vaya cosmogonía se armaron, es muy elaborada. ¿Y cómo explican que desapareciera ese paraíso? Los textos dicen que fue por un cataclismo, algo planetario, que congeló el Ártico de golpe. Ok. Y eso obligó a los descendientes, a los arios, a irse, a migrar al sur. ¿Y a dónde fueron? Dicen que fundaron civilizaciones en lugares como el desierto de Gobi y que con el tiempo llegaron a Escandinavia. ¿Y dan alguna prueba de eso? Bueno, como supuesta evidencia de ese pasado cálido en el Ártico, mencionan hallazgos reales, Sí. ¿Cómo qué? como mamuts congelados o depósitos de carbón en islas que hoy son puro hielo, como Brandschenk o Spitsbergen. Claro que la interpretación que le dan es muy suya. Entiendo. Agarran datos reales y los meten en su narrativa. Mencionaste a Miguel Serrano. ¿Cómo entra él aquí, según las fuentes? Las fuentes lo citan mucho. Serrano fue un escritor chileno muy metido en el esoterismo, y él intentó como atar todos estos cabos. Conectó la mitología griega, Poseidón, la Atlántida con Hiperbórea. ¿Todo junto? Sí, propone como distintas humanidades. Los divinos hiperbóreos, los héroes semidivinos, y luego unos que llama animales hombre o hasta robots atlantes. ¿Robots? Sí, así lo ponen las fuentes. Y cuenta que los divinos escaparon de una catástrofe que movió el eje de la Tierra. ¿Y cómo escaparon? En Vimanas, que describen básicamente como naves voladoras, ovnis, y se fueron a una tierra interior, Agartha. Ajá. Al volver, encontraron la tierra poblada por otros seres, se mezclaron con hijos de la tierra y les pasaron su fuego divino, que ellos interpretan como la sangre aria.
Es increíble cómo tejen una red con mitos de culturas tan distintas. Exacto. Serrano, o bueno, lo que citan de él, conecta esto con el libro de Enoch, ¿sabes? Los ángeles que enseñan a los humanos. Claro. Y hasta con las Edas nórdicas. Interpreta a los dioses, los Ases y los Vanes, como si fueran extraterrestres en guerra. Y de su unión nacerían los germanos. ¡Wow! Incluso mencionan a Noé. Sugieren que pudo ser hiperbóreo por cómo lo describen en algunos textos. Piel blanca, pelo blanco, ojos llamativos. Es un sincretismo total, pero al servicio de una idea muy específica de raza. Exacto, ese es el patrón. Agarrar elementos de aquí y de allá y darles la vuelta para construir su propia historia de origen racial. Vemos el patrón. Pasemos a las migraciones y los símbolos. La suástica es clave aquí, ¿no? Fundamental. La suástica o esvástica, como también se le dice, la presentan no solo como símbolo solar, ¿Sino como qué? como el signo de reconocimiento de los arios, el emblema de su origen divino, del sol negro espiritual. Citan a Alfred Rosenberg, El ideólogo nazi. ese mismo. Él decía que encontrar la suástica en culturas antiguas por todo el mundo era la prueba de una colonización global nórdica aria. Una idea bastante ambiciosa. Y según esta visión, la migración después de Hiperbórea llevó esta civilización y la suástica, la que gira a la derecha, la dextrógira, primero al Gobi, a una civilización ahí. ¿Y qué pasó con esa civilización del Gobi? ¿También desapareció? Sí, las fuentes hasta tiran ideas muy locas, como que la destruyó una bomba atómica prehistórica. ¿En serio? Sí, y tratan de conectarlo con historias bíblicas, como la de la mujer de Lot. También mencionan a un tal Hermann Wirth, que acusaba a los judíos de haber robado mitos arios, como el del Éxodo. Siempre la idea de la pureza perdida y la apropiación por otros. ¿Y a dónde más fueron estos supuestos arios? Los textos dicen que los que llegaron a Escandinavia mantuvieron más pureza racial, Ah, claro. y que desde ahí salieron a fundar o civilizar Troya, Grecia, Roma. Pero no se quedan en Europa, ¿eh? ¿A dónde más van? Reclaman un originario para civilizaciones de Asia. Irán, por ejemplo, conectan el nombre con Aryan. La India también. Incluso China. Mencionan a los tocharios y las momias esas de Xinjiang, las del desierto de Taklamakan, que tienen rasgos físicos que ellos interpretan como caucásicos. O sea, una expansionaria por todo el planeta prácticamente. Casi. Meten figuras súper inesperadas como Gengis Khan. Gengis Khan. Sí, dicen que algunas crónicas lo describen pelirrojo y con ojos verdes. Afirman que Hitler lo admiraba, que las SS le dedicaron una edición especial, considerándolo un posible ario. Increíble. Mencionan a los Ainu en Japón por sus rasgos físicos diferentes y hasta una presencia aria en América antes de Colón. En América. ¿Con qué pruebas? Citan a los indios Mandán de Norteamérica porque había relatos de algunos rubios, megalitos tipo celta que dicen haber encontrado, leyendas de dioses blancos como Quetzalcóatl o Viracocha, Ajá. y hasta los gringollitos de Chachapoyas en Perú, restos humanos con rasgos europeos y cosas culturales que ellos ven como celtas, ondas, trepanaciones, casas redondas. Es un esfuerzo enorme por encontrar o reinterpretar cualquier cosa para apoyar esa idea de una raza superior, que estuvo en todos lados. ¿Qué otros símbolos usan además de la suástica? Otro muy importante es el águila. Rosenberg, que citan mucho, la asocia a esos arias de las montañas de Asia, el rey de las cumbres que mira al sol, a la divinidad. Y la conectan con Roma, supongo. Claro, establecen una línea directa. Águila aria, águila romana, águila napoleónica, cuentan hasta una leyenda de una visión del emperador Juliano, El apóstata. ese, que vio un águila irse a Asia y volver milenios después con la suástica. Obviamente, lo interpretan como una profecía que legitimaba al Tercer Reich como heredero de esa tradición imperial. Mucha simbología. Y las runas, me imagino que también son centrales. Fundamentales. Los textos hablan de un origen viejísimo, quizás hasta de la edad de hielo, anterior a las runas que conocemos. Significado mágico, místico, profundo. ¿Recuerdan el mito de Odín o Wotan?
que se sacrifica en el árbol Yggdrasil para obtenerlas. Exacto, y señalan que los antiguos germanos las usaban en rituales, las grababan en espadas, en barcos, buscando poder, protección. Y las SS, dicen las fuentes, se identificaban mucho con esa imagen del guerrero rúnico. ¿Hubo gente específica que desarrollara estas ideas sobre las runas? Sí, mencionan a varios ideólogos de este movimiento ariosófico. A Rudolf von Sebotendorf, el de la sociedad Thule, que veía en ellas un poder esotérico antiguo. A Gorslev, que hablaba de una ciencia espiritual rúnica que conectaba el universo con la persona. Ajá. Y a Guido von List. Él tuvo una visión mística cuando se quedó ciego temporalmente, y a partir de ahí intentó reconstruir lo que creía era la lengua mágica aria original, basada en las runas. Una búsqueda intensa de una sabiduría perdida. Y poderosa. Exacto. Y tuvo consecuencias bien concretas. Mencionan a Karl Maria Willigut, ¿Quién era? una figura muy influyente con Himmler. Lo llamaban a veces el Rasputín de Himmler. Órale. Willigut decía conocer la historia secreta de la creación a través de las runas, y fue él quien diseñó el anillo de las SS, el Totenkopf Ring, el de la calavera. Ah, mira tú. Ese anillo llevaba la swástica y runas específicas, Agal, Sol, Sig, la doble S de las SS, y cada una tenía un significado místico especial, sacado de las ideas de von List. Aquí se ve clarísimo el patrón, ¿no? Agarrar símbolos antiguos, sacarle su contexto original. Y reutilizarlos para construir y reforzar una ideología muy específica. Y excluyente. Esa mezcla de símbolo, esoterismo y política es un hilo conductor. Y nos lleva a Agartha y la energía Vril. ¿Qué dicen de eso los textos? Hablan de Agartha y Shambhala como reinos ocultos, subterráneos principalmente, en Asia Central, Tíbet y Malaya. Son lo mismo. Mencionan distintas interpretaciones. Una, de una escritora argentina, Belicena Vilca, dice que Agartha es de los dioses liberadores, los arios, y Shambhala de los dioses traidores, ligados a Jehová. ¡Qué división! Otras versiones dicen que Shambhala es la capital de Agartha. Y una referencia clave que citan es una novela del siglo XIX, ¿Cuál? La raza futura, de Bulbul Lytton. Popularizó la idea de los Brillieya, Los Brillieya. una raza superior, descendientes de arios que vivían bajo tierra y manejaban una energía psíquica superpoderosa, el Brill. Brill. Esa idea de una energía oculta y potente encaja perfecto con la búsqueda nazi de, no sé, armas secretas o poderes especiales. Justamente, los textos recalcan el interés enorme de los nazis, sobre todo de Himmler, en el Tíbet. Himmler quería buscar pruebas ¿Pruebas de qué? de que atlantes o hiperbóreos, arios puros, se habían refugiado en el Tíbet después del hundimiento de su tierra y que conservaban conocimientos antiguos y quizás hasta entradas a Agartha. Buscaban validar sus teorías raciales y quizás ese poder Brill. Exacto. Validación y poder. ¿Y encontraron algo, según estos textos? Mencionan varias cosas relacionadas. Citan libros como el de Ossendowski, Bestias, Hombres, Dioses, que hablaba de leyendas de un reino subterráneo. Mencionan a Edmund Keys, otro explorador que conectaba Agartha con Tiahuanaco en Bolivia y con teorías raras como la cosmogonía glacial de Hjörbiger. Hablan del documental que filmó Schaffer, El secreto del Tíbet, de supuestos contactos políticos con el regente tibetano, hasta una carta a Hitler. ¿En serio? Y del material que trajeron, textos budistas, el Kanjur, y conocimientos sobre la iniciación Kalachakra, que la vinculan a Shambhala. Y también mencionan a Heinrich Herrer, el de 7 años en Tíbet, ¿cierto? ¿Qué conexión le ven? Sí, lo ponen como figura relevante. Dicen que era de las SS, que participó en esa escalada famosa de Liger en el 38, donde conoció a Hitler. Ajá. Luego lo capturaron en la India, se escapó y llegó al Tíbet en el 44. Y ahí, bueno, fue tutor y cercano al joven Dalai Lama. Las fuentes también mencionan, aunque dicen que no está confirmado oficialmente, que al final de la guerra se encontraron cuerpos con rasgos asiáticos, quizás tibetanos, en el búnker de Hitler en Berlín. ¿Qué dato? Todo esto, en la narrativa de las fuentes, refuerza esa conexión Tíbet-nazismo, la búsqueda de la sabiduría aria perdida y un poder oculto.
Es una trama súper compleja, exploración política, ocultismo, y nos lleva directo a cómo se formó el movimiento nazi y Hitler, cómo conectan las fuentes esto con la Orden Thule. Ponen el origen en la Germanenorden, la orden germánica, fundada por ahí de 1912. ¿Qué era eso? La describen como una sociedad secreta que juntaba a varios grupos nacionalistas, pangermanistas, antisemitas, muy influidos por las ideas ariosóficas. Ariosóficas. Esa mezcla de ocultismo y racismo ario que decías. Exacto. De tipos como Guido von List y Lanz von Liebenfeld. ¿Y quién la convirtió en la sociedad Thule? La figura clave que resaltan es Rudolf von Sebottenborf, Ajá. un personaje medio aventurero. Dicen que viajó por Turquía, estudió misticismo islámico, sufismo, masonería. Y con todo eso, armó su propio sistema con un yoga de runas y sílabas, se unió a la Germanenorden y dirigió la rama de Baviera. ¿Con qué objetivo? Revivir la supuesta cultura aria original y combatir la influencia corruptora, principalmente la judía, según ellos. Y en 1918, esa rama se llama Sociedad Thule. Un nombre cargado de significado, por la patria ártica esa. Justo. Las fuentes describen a la Thule como un círculo ocultista muy activo en Múnich después de la Primera Guerra. Hablan de rituales de iniciación, ¿Cómo eran? con túnicas, símbolos como la suástica, a veces la que gira a la izquierda, música de Wagner, juramentos. Y lo más importante, mencionan gente que iba a sus reuniones o eran miembros y que después fueron clave en el partido nazi. ¿Quiénes, por ejemplo? Alfred Rosenberg, el ideólogo. Dietrich Eckart, un poeta y periodista que consideran el primer maestro espiritual de Hitler. Rudolf Hess, que fue su mano derecha y le interesaba el esoterismo. Hans Frank, que después fue gobernador en Polonia. Gente de peso. Entonces, ¿cómo entra Hitler en esta historia según estos documentos? La conexión, cuentan, es en 1919. Hitler todavía era militar y trabajaba de informante, vigilando grupos políticos en Múnich. Ok. Y así asiste a una reunión de un partidito, el DAP, Partido Obrero Alemán. Las fuentes dicen que el DAP era básicamente la fachada política de la Thule para atraer obreros. Ah, mira. Hitler queda impactado o ve la oportunidad, pide hablar, da un discurso fuerte y llama la atención de los líderes del partido, que eran de la Thule. Y lo invitan. Lo invitan a unirse, acepta y sube rapidísimo. Se vuelve el líder, le cambia el nombre a NSDAP, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y lo convierte en su plataforma política. O sea, la narrativa es que la Thule, ese grupo esotérico, buscaba un líder con carisma para llevar sus ideas a las masas. Y lo encontraron en Hitler. Esa es la idea central que presentan estos textos, aunque también señalan algo importante. ¿Qué cosa? Que Hitler, ya en el poder, como que marginó a la Thule como organización, y hasta se burlaba en público de algunas cosas del ocultismo. Pero la influencia inicial estuvo ahí, según esto. ¡Claro! Dicen que las figuras clave que lo rodearon al principio y le dieron forma a su ideología venían de ese ambiente o estaban muy influidas por él. Mencionan a Eckart como mentor, a Hess como amigo íntimo que compartía esos intereses esotéricos y astrológicos y que le ayudó a escribir Mi lucha en la cárcel. Ajá. Y a Karl Haushofer, un general y académico, amigo de Hess, famoso por sus ideas geopolíticas del Lebensraum, el espacio vital. También le interesaba Asia, Agartha, y visitó a Hitler en prisión. Según esta visión, la ariosofía de la Thule fue un ingrediente fundamental en la formación de Hitler, aunque él después le diera una capa más política y pragmática. Para ir cerrando, las fuentes vuelven a mencionar a Miguel Serrano, pero en un contexto más actual, ¿no? Sí, lo presentan como figura clave del hitlerismo esotérico de hoy en día. Parismo esotérico. Así lo llaman. Lo describen como ex diplomático chileno, viajero, conocedor de tradiciones orientales, que fue amigo de gente muy diversa. Hermann Hesse, Carl Jung, Julius Evola, hasta el Dalai Lama. Vaya mezcla. Su obra principal, una trilogía que incluye El Cordón Dorado, la ven estos textos como inspiración para grupos neonazis actuales, los que buscan, digamos, heredar ese supuesto misticismo de las SS.
Las fuentes citan a Serrano comparando a Hitler con Mahoma, considerándolo un avatara, ¿Un qué? una encarnación divina, venido a luchar contra las fuerzas del materialismo, según esa visión. Hemos recorrido un camino ideológico denso, muy particular, siguiendo el hilo de estos documentos, desde el mito de Hiperbórea o la Atlántida, la patria aria perdida, las migraciones, la reinterpretación de símbolos como la suástica, las runas, El papel de sociedades secretas como la Thule. hasta su supuesta conexión profunda con la ideología nazi, con Hitler, y sus ecos hoy en día. Vale la pena repetirlo una vez más. Hemos expuesto las ideas como aparecen en las fuentes que nos dieron, sin añadir nada, sin validar ninguna de sus afirmaciones, que son muy polémicas. Quizás una reflexión que queda después de ver estos materiales es sobre el poder que tienen ciertas narrativas, ¿no? ¿A qué te refieres? Dentro de esta visión del mundo que proponen los textos, ¿qué función cumple ese tema tan repetido de la edad de oro perdida, de una pureza original que se corrompió, y la promesa de un retorno glorioso casi mesiánico? Claro, y esa búsqueda sin fin de un conocimiento oculto, de orígenes secretos, poderosos, tan presente aquí. ¿Qué nos dice eso sobre la necesidad humana de encontrar sentido, de buscar un linaje, aunque sea construyendo mitos tan problemáticos como estos? Son preguntas fuertes que quedan resonando después de explorar este conjunto de ideas tan particular.